Entonces, hoy día toca sistema nervioso central, vamos a ver la médula espinal. Eh, Como les dije en la vez anterior, vamos a empezar a estudiar desde abajo hacia arriba, desde lo menos complejo a lo más complejo, pero cada una de las partes del sistema nervioso tiene su complejidad. Bueno, la médula espinal es una estructura que pertenece al sistema nervioso central, que se encuentra en un conducto que se llama el conducto vertebral, que está conformado por la sumatoria de varias vértebras, ¿cierto? Donde cada uno de los forámenes vertebrales, al unirse entre ellos, forma un conducto, que es el conducto o canal medular, lo llaman, que es el espacio que estamos viendo acá. Aquí se representa en color negro una envoltura que tiene la médula espinal, que la vamos a ver más adelante su nombre y hasta dónde se proyecta. Pero como podemos ver, la médula espinal es mucho más corta que la columna vertebral, llega hasta cierto punto. La columna vertebral se expande desde principalmente prácticamente el agujero magno o un poquito más abajo, entre la unión entre el atrás y el occipital, y desciende desde allá hasta el disco intervertebral entre el E1 y el E2. Por eso habitualmente se menciona que la columna vertebral llega hasta el E2, hasta la segunda vértebra lumbar. La médula espinal mide alrededor de 40 a 45 centímetros aproximadamente, mientras que la columna vertebral mide alrededor de 70 a 75 centímetros dependiendo del tamaño del individuo. Entonces, como pueden ver, aquí hay una apertura posterior, se sacaron las láminas y los procesos espinosos, entonces estoy viendo de atrás hacia adelante, y podemos ver cómo va la médula espinal discurriendo en este conducto medular, por donde va a dar unas expansiones nerviosas, que son los nervios raquídeos o nervios espinales, hoy en día más conocidos como nervios espinales, que son 31 pares de nervios, por ende serían 62, 31 al lado derecho, 31 al lado izquierdo. Y esta imagen en el fondo es para que ustedes puedan ir comparando entre un atrás y otro la forma en que la médula va descendiendo. Aquí vemos una médula en corte sagital, la vemos acá, ¿cierto? Mientras que acá la vemos principalmente en un corte frontal y una visión posterior, o sea, la estamos viendo principalmente de adelante, de atrás hacia adelante. Y podemos ver que llega hasta el nivel del disco intervertebral de L1, L2. Aquí aparece como que fuera L1, pero habitualmente llega a este sector, que puede ser L1 o L2. Generalmente en nuestra unidad consensuamos que es hasta L2. Como pueden ver acá, en que la médula espinal está in situ en un cuerpo humano, ¿cierto? Eso significa in situ, que está en el lugar, no está separada del cuerpo, sino que está en el lugar correspondiente a donde va. Y ahí podemos ver que, bueno, acá arriba está el tronco del encéfalo, y aquí hay un punto de división que, como les decía, está entre el occipital y el atlas, que ese es el punto de división exterior de la médula para definir dónde nace, o hasta dónde llega en el límite craneal o superior. Pero más bien a nivel de tronco encefálico versus médula, se habla de que a donde está el cruce de unas fibras que se llaman las corticoespinales, que por nombre se llama decusación piramidal, ahí es donde inicia la médula hacia abajo, y hacia arriba parte el bulbo. Después, cuando veamos tronco encefálico, les voy a mostrar ese punto exacto de donde es médula hacia arriba y hacia abajo y tronco hacia arriba. Aquí podemos ver cómo la médula discurre por este conducto, ¿cierto? Que es el conducto vertebral, llegando hasta la altura promedio de L2. Y aquí vemos cómo van saliendo sus nervios espinales para ir formando distintos plexos. Plexos son una red de nervios que se entremezclan y forman nervios definitivos que van a ir al miembro superior, al miembro inferior, a la región lumbar o glútea también, como también en la región del cuello. Por eso existen 4 plexos. Está el plexo cervical, el plexo braquial, bráquea al brazo, el plexo lumbar, que principalmente va al miembro inferior, la parte más superior en cuanto a lo muscular, inferior más a lo sensitivo, y el nervio el plexo sacro, que va principalmente a inervar pelvis y también parte del miembro inferior.
Y entre esos segmentos se encuentran nervios intercostales, que van a ser los que inervar principalmente el tórax y parte del abdomen. Entonces esa es la forma de comunicarse la médula con el exterior, ya sea que ingrese información, que es información aferente, sensitiva, o que salga información de la médula, que va a ser la información eferente, o generalmente es motora o glandular, dependiendo de lo que vaya a inervar. Entonces esta es la forma en que la médula va ubicada en el cuerpo humano. También es importante destacar que la médula por el exterior tiene varias envolturas, que se llaman las meninges. Como pueden ver, la médula espinal está envuelta por esta estructura, y estas estructuras son tres. Desde exterior a interior vamos a encontrar una primera envoltura, que se llama la dura madre. Entonces, por eso digo que es importante el práctico, porque en el práctico uno puede palpar esta estructura y saber qué consistencias tienen, cosa que aquí de forma virtual no lo podemos hacer. Entonces, para asimilar la consistencia de esta estructura que es la meninge dura madre, es muy similar a la dureza de los plásticos que envuelven el electrodoméstico o un gorro natación. Son así de ese tipo de consistencia. Después de esta capa viene una capa más interna que se llama aracnoides, que aquí en Néter está dibujada, pero en un cadáver habitualmente no se ve. Entonces, a eso voy que prácticamente las imágenes están hechas de forma más bien muy perfeccionista versus lo que uno ve realmente. Entonces, el aracnoide va muy apegado, muy apegado a la dura madre. Y después, por último, encontramos otro recubrimiento de la médula espinal que se llama la pía madre, que aquí en el fondo no se observa o no se distingue muy bien porque va muy apegada a la médula espinal. Y es como cuando uno saca un huevo duro y el huevo duro le queda una telita cubriendo el huevo duro, ¿cierto? Post cáscara, le queda como esa telita, es una especie de una telita que va muy apegada a la médula espinal. Y desde esa telita, que es la pía madre, la más interna, se proyectan unos ligamentos, que son los que estoy indicando acá, que se llaman ligamentos dentados. En el fondo es una proyección de la pía madre hacia la dura madre para darle sujeción a todo lo largo de la médula espinal. Acá vemos una médula espinal real, muy bien disecada, donde podemos ver las raíces nerviosas que van en el fondo saliendo o entrando de la médula espinal. Vemos también los ligamentos dentados, que son esta telita blanca que se ve aquí, que es muy similar a esto, que forma verdaderos dientes, de ahí su nombre. Y vemos la médula por anterior, esta es una visión anterior. Entonces aquí esa pequeña telita que se ve envolviendo la médula es la pía madre. Aquí hay un surco. Para yo ver este surco, para verlo bien, tengo que retirar la pía madre y ahí voy a poder ver el surco. Pero ahora se ve como transparente este surco. Es porque está la pía madre envolviendo a la médula espinal. Entonces, aquí vamos a tener una capa bien externa, que va a ser dura, con una consistencia dura, como una bolsa de plástico muy dura. Estos plásticos que envuelven, por ejemplo, incluso los cuadernos, estos forros de cuadernos, hay algunos que son bastante duros, es como esa consistencia. Esto que se encuentra de color gris, que aquí está cortado, estamos hablando de la dura madre. Y el espacio que está fuera de la dura madre se va a llamar epidural, que va a estar sobre la dura madre. Después va a haber un espacio virtual que prácticamente no existe, pero igual es mencionado en anatomía humana, que es el espacio que existe entre la dura madre y el aracnoide, que eso se llama el espacio subdural, o sea, bajo la dura madre. Después vamos a tener la meninge, que está representada como en color verde acá, que es el aracnoides, y el aracnoide tiene el nombre de aracnoide porque genera unas patitas como de araña, o también otros dicen que genera una especie de tela de araña, para unirse entre el aracnoide y la pía madre. Y aquí queda un espacio bajo el aracnoide que se va a llamar el espacio subaracnoideo. Y por último, vamos a encontrar la capa de pía madre,
que está aquí representada en color azul, que llegando a la región media de la médula espinal, va a formar una proyección hacia afuera, que van a ser los ligamentos dentados, que están aquí ejemplificados en color azul. Y eso le va a permitir dar sujeción lateral a la médula espinal. Entonces la dura madre va a estar envolviendo directamente a la médula, el aracnoide va a estar separado de la médula, dejando un espacio que es el subaracnoideo, que es por donde va a transitar el líquido cerebroespinal. Después tenemos el aracnoides, que es esta capa verde. Después tenemos la meninge más externa, que sería la dura madre. Y la dura madre continúa proyectándose hacia el exterior en bastante poco, en realidad es una distancia muy corta, para después continuar como lo que se llama el epineuro. El epineuro. ¿Se acuerdan que en la primera clase de sistema nervioso hablamos de epineuro, perineuro y endoneuro, que era el tejido conectivo que formaba un nervio espinal? En este caso la meninge continúa como epineuro, pero cambia su consistencia, porque los nervios tienen que ser más flexibles, recuerdan que el cuerpo se está moviendo. Entonces, como bien dice acá, ligamento dentado es una proyección o expansión de la pía madre que discurre hacia afuera para adherirse a la aracnoide de la dura madre. Entonces, este ligamento dentado que está graficado en azul hace eso, dar una sujeción lateral a la médula espinal. También es importante destacar que hay unos hitos anatómicos importantes de la médula o a lo largo de la médula. Las primeras son las intumescencias de la médula espinal, que también le podríamos llamar engrosamientos. En el fondo se engruesan ciertos sectores de la médula espinal. Va a tener una intumescencia cervical que va desde el segmento medular, no de las vértebras, desde el segmento medular C3 a el segmento medular T2. Y una intumescencia lumbosacra que va a ir desde el segmento medular L1 y el segmento medular S3. ¿Por qué hablo de segmento medular? Y no hablo de la relación con la columna vertebral. Porque la médula espinal es más corta que la columna vertebral. Entonces, por ejemplo, el nervio coxigio, que es el último nervio que sale de la médula espinal, no sale directamente en el coxis, sino que sale en la parte más inferior de la médula y este nervio desciende hasta el coxis y sale ahí, a ese nivel. Pero el segmento medular coxigio está acá. Y aquí estamos hablando del E2. ¿Se acuerdan que llega a la médula hasta el E2? Entonces, en el fondo, aquí hay una expansión de un nervio que va saliendo por distintas alturas. Los nervios sacros van a salir a esta altura, los últimos nervios lumbares a esta altura. ¿Por qué? Porque aquí están descendiendo los nervios para salir a ese nivel. Entonces, por eso yo hablo de segmento medular, que no es lo mismo que la relación que existe con la columna vertebral. Entonces, el segmento medular C3-C2 iría en esta altura, donde se ve un verdadero engrosamiento de la médula espinal. Y eso tiene un significado. ¿Qué pasa? Que las astas anteriores de la médula, que son las que van a producir las neuronas motoras, hay una gran cantidad porque a esta altura baja el plexo braquial, que es el que va a inervar al miembro superior. Entonces a esta altura yo tengo que tener más sustancia gris para ir a inervar al miembro superior. Y lo mismo pasa abajo, en la lumbosacra, ya que de aquí salen las neuronas para ir a inervar el miembro inferior. Entonces por eso en el sector lumbosacro y en el sector cervical vamos a encontrar esta intumescencia. No así en la región torácica de la médula espinal, de los segmentos medulares de la médula espinal, de que aquí van a salir nervios intercostales a inervar poca musculatura. Entonces, por eso es menos grueso. El cono medular, que es la punta de la médula espinal en la región inferior, dice que está ubicado a la altura entre el disco intervertebral entre el L1 y el L2. Generalmente, en las pruebas yo coloco de esta forma la pregunta hasta dónde llega la médula espinal. No trato de casarme ni con L1 ni con L2 porque eso depende de cada persona. Entonces, si en algún momento apareciera esta pregunta en una prueba, siempre va a hablar de que está entre L1 y L2. No se va a casar ni con L1 ni con L2. Pero a modo ¿cómo se llama? De consenso a nivel de unidad, siempre acordamos a L2. Pero yo trato de no dejar ambigüedad en las pruebas para que no haya problemas. El filum terminal
es una dependencia de la pía madre, como vemos acá, se extiende desde el cono medular, que es el final de la médula, hasta la articulación sacrocoxigia. Y forma aquí al último un ligamento que se llama el ligamento sacrocoxigio posterior. Y esto tiene dos porciones. Hay una porción pial, que está dentro de este saco, que es el saco dural, que llega hasta acá, y después viene una porción dural, que es la que se expande hasta inferior. Entonces, lo que quiere decir este saco que está acá, en el fondo es la meninge que está envolviendo la médula, recorre toda la médula, y continúa acá formando un verdadero saco, que se llama el saco dural. Que aquí esto está cortado, pero aquí debería de seguir hacia arriba envolviendo la médula espinal esta meninge. Y eso es lo que se conoce como el saco dural, que se extiende desde L1, L2, ¿cierto? Hasta donde termina la médula, hasta las vértebras S2, S3, dependiendo de cada individuo. Pero a esa altura, hasta esa altura llega a través del conducto vertebral este saco dural. Y este saco dural va a contener la caudaquina, parte de la caudaquina, que después la vamos a ver, que en el fondo es lo que se llama como cola de caballo, que si lo retrocedimos un poquito, vamos a ver que aquí se forma una verdadera cantidad de nervios que van descendiendo, que forma lo que se llama la cola de caballo. Como pueden ver, es igual que una cola de caballo, de ahí viene su nombre, caudaquina. Entonces, esa es lo que nosotros conocemos como la caudaquina o cola de caballo. Y se extiende desde L1, L2 hacia caudal. Y ahí van saliendo los nervios dependiendo del nivel del nervio correspondiente a inervar, ya sea musculatura o piel, que es lo sensitivo. Aquí tenemos la posición del cono medular pre y postnatal. ¿Y por qué pasa esto de la formación de la cola de caballo? Porque en un momento la columna vertebral con la médula espinal tienen la misma longitud, pero la columna vertebral crece más rápido en longitud y conlleva que la médula espinal se vaya retrasando y termina quedando a la altura en el recién nacido de la vértebra L2, que es lo que después vemos en la adultez, ¿cierto? Entonces, los nervios aquí están saliendo al mismo nivel, pero como la columna creció más rápido y la médula quedó retrasada, los nervios se tienen que alargar para poder salir por su nivel. Y ahí es donde se termina formando la cola de caballo en este sector. Entonces, como pueden ver, acá está una columna vertebral de un feto de 10 semanas y acá vemos uno de término, cuando ya está la columna prácticamente formada. Entonces, en el fondo, aquí estamos viendo el desarrollo de la médula espinal de un embrión de 8 semanas, un feto de 11 semanas, un feto de 14 semanas y un feto de 23 semanas. Entonces vamos viendo cómo se va alargando el nervio a medida que voy avanzando en el tiempo. Entonces, como todos los nervios se alargaron y queda en este sector una gran cantidad de nervios, es lo que nosotros llamamos la cauda equina. Y por eso tampoco el segmento medular se condice con el número de la vértebra, de cierto modo, en el nivel que se encuentra. Porque como ustedes pueden ver, aquí S1 salió justo en el nivel de S1, de S1, perdón. Pero después la médula empezó a retraerse, entonces el segmento medular S1 quedó a la altura de otra vértebra, pero el nervio de ese segmento está saliendo a la altura de S1. Entonces, segmento medular no es lo mismo que la médula, que la columna vertebral. Ese es un detalle muy importante. La configuración externa de la médula espinal está dada de la siguiente forma, se configura de la siguiente forma. Por anterior, vamos a tener una fisura bien profunda, por eso el nombre de fisura, que se llama la fisura media anterior. Vamos a tener hacia lateral y anterior un surco que se llama el surco anterolateral, que es por donde están emergiendo los filetes radiculares para ahí formar una raíz que se llama la raíz ventral del nervio espinal, que después al sumarse con la raíz dorsal va a formar un nervio. Entonces, por donde salen estos filetes radiculares va a quedar un surco, y este es el surco anterolateral. Como hay un anterolateral, va a haber un posterolateral, que acá no se ve,
pero vendría siendo formado por el ingreso, recuerden que acá es sensitivo, por el ingreso de estas filetes radiculares que vienen trayendo información a la médula. Entonces tenemos un surco anterolateral y por acá atrás vamos a tener un surco posterolateral. Estos surcos dividen a la médula en tres sectores importantes, que van a ser los cordones blancos, donde vamos a tener un cordón blanco anterior, que está dado entre el surco anterolateral y la fisura media anterior. Vamos a tener un cordón lateral, que es la sustancia blanca que se encuentra hacia el lateral, que va a estar entre el surco posterolateral y el surco anterolateral. Y vamos a tener cordones blancos posteriores, que acá no se ven, en otra imagen la vamos a ver mejor, que están entre el surco medio posterior. Fíjense que atrás hay un surco, mientras adelante hay una fisura, el surco medio posterior y el surco posterolateral. Y esto es lo que vamos a llamar como cordones blancos. Cordón blanco anterior, cordón blanco lateral y cordón blanco posterior. Y en el lado contrario, exactamente lo mismo. Cordón blanco anterior, cordón blanco lateral y cordón blanco posterior. Y también vamos a verificar que en el centro tenemos sustancia gris, la cual va a tener una asta dorsal, una asta ventral y una comisura gris central, que forma una verdadera H. Tomando esta misma figura, cosa que vamos a ver después, que son los plexos, vamos a ver que la formación de un nervio espinal, lo vamos a volver a repetir para que quede claro, está dado por los filetes radiculares de la raíz ventral y los filetes radiculares de la raíz dorsal, se transforman después en una raíz que se llama raíz dorsal del nervio espinal y raíz ventral del nervio espinal. Cuando ambas raíces se suman, en el fondo se anastomosan, se juntan, van a formar lo que se llama un nervio espinal. Y ese nervio espinal va a dar un ramo dorsal y un ramo ventral que es mucho más grande. Y fíjense que en la raíz posterior hay un englobamiento, que esto es lo que se llama como el ganglio sensitivo del nervio espinal, o también conocido a secas como ganglio espinal. Y aquí van a haber somas neuronales, donde va a dar un axón en busca de la información y otra proyección hacia llevar la información a la médula. Entonces aquí va a estar como la cabecita de la neurona. Son células pseudo-unipolares. Entonces por eso habla acá abajo de que desde aquí hacia adelante llamamos nervio espinal, cuando se acaba de unir la raíz dorsal con la raíz ventral. Aquí vemos una visión posterior de la médula espinal. El conducto vertebral se abrió posteriormente y se ha retirado parte del hueso occipital, como también se ha retirado parte del arco posterior, ¿cierto? Del arco de la vértebra, para poder ver cómo va en el fondo ubicada esta médula espinal a la altura cervical. Entonces aquí la dura madre tenemos que abrirla para poder ver a la médula espinal. Y como pueden ver, a esta altura los nervios salen directamente. Pero a medida que voy descendiendo, los nervios ya tienen que ir alargándose y salir por su respectivo lugar. Aquí vemos cómo en la formación, ¿cierto? Nuevamente del nervio espinal, donde encontramos una raíz ventral, una raíz dorsal, y después terminaban sumándose y formaban el nervio espinal, donde había una raíz, bueno, en este caso un nervio intercostal, donde había una porción anterior o un ramo ventral y un ramo dorsal. Y a la altura de las vértebras torácicas y parte de la región lumbar aparece una expansión hacia la lateral del cuerpo vertebral, que se llama el ganglio del sistema nervioso simpático, o parte de lo que se llama el tronco simpático, que después lo vamos a ver en sistema nervioso autónomo, cómo participan estos ganglios en el manejo de la secreción de glándulas de forma involuntaria. Aquí vemos la región lumbar, principalmente cómo emerge del foramen intervertebral el nervio espinal. Aquí se diseccionó acá
y lo llevamos acá para ir viendo cómo el nervio espinal sale a esta altura de la región lumbar y cómo va a ir a inervar y dar expansiones de inervación a las estructuras que están circundantes a él. Aquí ya vemos la región lumbar, aquí están las crestas ilíacas, ¿cierto? Aquí estaría ya el sacro, y vemos cómo se ve la cola de caballo, o la cauda equina aquí. Ya estos son nervios nomás, aquí ya no hay médula espinal. Entonces, esto es una visión posterior de la región lumbar, y aquí se ve la apertura del conducto vertebral, y se ve también el saco dural, que es la expansión de dura madre, que va a contener a esta cauda equina. Entonces aquí el nervio salió de la médula por acá, y el nervio desciende, 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 y va saliendo a su nivel correspondiente. El otro siguió descendiendo y a su nivel correspondiente. Y aquí vemos una cauda equina real. Aquí está la médula espinal, médula espinal, médula espinal, médula espinal. Llegamos al cono medular, y a partir del cono medular cae esta cola de caballo, o cauda equina. Aquí está el cono medular, y aquí podemos ver el filum terminal, que es una expansión de la pía madre, donde está una región interna y una región externa, que la externa es la que se va a unir a través de un ligamento, que es el sacro coccigio posterior. Aquí vemos el conducto, o el contenido del conducto vertebral, a la altura de la tercera vértebra lumbar, y vemos cómo se ve la caudequina aquí. Aquí ya no hay médula. Aquí hay caudequina y el filum terminal. Esto está todo envuelto por líquido cerebroespinal. Y esto que está delimitando por fuera, que es la dura madre, es lo que se conoce como el saco dural, que aquí se ve en un corte transversal, mientras que acá se ve en una división más longitudinal. Pero obviamente esto es una división frontal. Se ve que se expande de forma longitudinal este saco dural. Acá fue un corte transversal de este saco dural. Es importante destacar dos situaciones que ocurren en la médula espinal, o asociado a la médula espinal o los nervios raquídeos. Como ustedes pueden ver, hay anestesia que se llama la anestesia epidural o peridural, que va a estar entrando al espacio que está fuera de la dura madre. Y en este espacio se deja caer un anestésico que va a anestesiar algunos ramos o nervios que van a estar asociados a ese sector. Y eso es lo que se conoce como anestesia epidural, o sea, está fuera de la dura madre. Solamente llego a este espacio, ingreso y llego a este espacio. Pero cuando yo penetro la dura madre, aquí esta aguja penetró a la dura madre, llegamos a un espacio que se llama el espacio subaracnoideo. Y eso es lo que se conoce como anestesia espinal. Puedo dejar anestésico aquí y se van a dormir todos estos ramos. Es una forma de decir dormir, pero en el fondo es anestesiar. Se anestesian todos estos ramos. Como también puedo sacar líquido cerebroespinal de ese sector para hacer ciertos exámenes. Y esta aguja atraviesa varias estructuras que están en la columna vertebral. El primero a cruzar es el ligamento supraespinoso. Después cruza el ligamento interespinoso. Y después cruza el ligamento amarillo. Después cruza la grasa perimeningia, la que está fuera de la meninge. Y después termina cruzando la dura madre para poder llegar hasta allá. Esta punción lumbar, promedio, se hace entre la vértebra L3 y L4, por lo general. ¿Por qué? Porque la médula espinal llega hasta L2. Entonces yo no lo puedo hacer sobre L2, porque si ingreso voy a pinchar a la médula. Entonces eso es lo que yo quiero evitar, y por eso la punción lumbar se hace bajo la médula. Mire, aquí ven la médula en amarillo, y ustedes pueden ver que las punciones están bajo la médula. Porque si no, si pincho la médula, aparte de generar un dolor tremendo, puedo dañar alguna vía, y eso puede perder movilidad o sensación. Lo otro importante a destacar a esta altura de la región lumbosacra es la aparición de herniaciones. Aquí tenemos el disco intervertebral,
y que aquí hubo una protrusión, o sea, salió a un espacio que no corresponde y presiona el nervio raquídeo. Y eso genera pérdida de sensibilidad, mucho dolor, o alodinia, que es un dolor que alodinia significa que un estímulo que habitualmente no es doloroso genere dolor, parestesias, que es una especie de como que las sensaciones se exacerban o no o disminuyen, parecia, que es pérdida de la fuerza muscular. Por eso que dependiendo del tipo de hernia, a veces dice, hoy voy a caminar y como que se me queda el pie pegado, o en lo que refiere a las personas, en el fondo no está enviando bien la señal el nervio raquídeo para poder movilizar el miembro inferior o superior, porque las hernias pueden salir a lo largo de toda la columna vertebral, pero habitualmente ocurre en la zona lumbar. Ahora vamos a ver la configuración interna de la médula espinal. Como pueden ver, la configuración interna está dada por sustancia blanca y sustancia gris, que tiene una forma de H, donde esta forma de H va a tener una división posterior y una división anterior, que es lo que nosotros conocemos como el asta posterior y el asta anterior. Aquí podemos ver que el asta posterior se divide en una cabeza, en un cuello, perdón, en un ápice, que es la punta, disculpen, un ápice, que es la punta del asta posterior, la cabeza y un cuello. Y por último, una base. Y el asta anterior no tiene mayores divisiones, sino que simplemente lo llamamos como un asta anterior. Pero el asta posterior tiene divisiones: ápice o punta, cabeza, cuello y base. Y vamos a tener una comisura gris, donde vamos a encontrar al medio de ella un conducto que es conocido como el canal central de la médula espinal, o a veces llamado como el conducto ependimario. La letra A representa acá un segmento de la región cervical. Como pueden ver, es mucho más grande que otras regiones. Aquí puede alcanzar un diámetro de 14 milímetros, mientras que en la región torácica puede alcanzar un diámetro de 8 milímetros. Entonces, en este sector cervical y lumbosacro es donde se producían la intumescencia, estos engrosamientos. Y eso significa que hay más sustancia gris en las regiones de las astas anteriores. Y eso permite este engrosamiento. ¿Por qué? Porque de aquí salen las vías nerviosas para inervar musculatura del miembro superior, o en este caso la región lumbar, el miembro inferior. Como pueden ver, en la región lumbar también es bastante gruesa. Y en la región ya sacra empieza a disminuir, pero a tener gran sustancia gris, porque también está inervando una gran cantidad de músculo. Aquí también podemos diferenciar la sustancia blanca: el surco posterolateral, el surco anterolateral, el surco medio posterior y la fisura medio anterior. Desde este surco al surco de acá, cordón blanco anterior. De este surco al surco de acá, cordón blanco lateral. Y de este surco, la región media, o el surco posterior medio, vamos a tener la columna blanca posterior. Y también aparece un surco acá, no en todos los niveles, que se llama el surco intermedio posterior, que divide el cordón blanco posterior en dos segmentos, uno lateral y uno medial. Y eso se da principalmente porque aquí van unos fascículos que se llaman por lateral cuneatus y por medial gracilis. Aquí vemos también la configuración interna de la sustancia gris. Aquí hay dos formas de verlo. En el lado de acá vemos que se divide en 10 láminas. Y esto se divide porque el señor Rexer, en el año 52, estudió qué tipo de neuronas hay en cada sector de la sustancia gris y las laminó en 10 sectores, que se conocen como las láminas de Rexer. Y por otro lado, hay una forma de estudiar también la sustancia gris, donde se encuentran núcleos asociados, formando distintas zonas. Los núcleos que están en la región más
más posterior del asta posterior se llaman los núcleos marginales, que son núcleos de neuronas que van a ir uniendo segmentos medulares cercanos. Por ejemplo, este es el segmento torácico T10. Entonces, ese núcleo marginal va a tener comunicación con el segmento T9 y el T11. Para eso funciona ese núcleo. La sustancia gelatinosa que está un poquito más anterior, que está asociada a la segunda lámina de Rexe, ese núcleo, esos núcleos, que son la sustancia gelatinosa que tiene ese nombre, en el fondo van a ser núcleos que van a recibir principalmente sensaciones de dolor, de temperatura, ese tipo de sensaciones. Después, más hacia anterior, tenemos otro núcleo que se llama el núcleo propio, que este núcleo va a recibir más información de propiocepción, o sea, de cómo se encuentran mi articulación en el espacio, qué tan contraídos están mis músculos. Ese tipo de información va a llegar ahí. Y hacia anterior vamos a tener núcleos torácicos posteriores, como también tenemos unos núcleos que se llaman intermedios laterales, donde se asoma una columna intermedia que la podemos encontrar desde el primer segmento torácico hasta el tercer segmento lumbar, o sea, va de T1 a L3. Solamente ahí se encuentra esta columna intermedio lateral. Y esos núcleos que están ahí son núcleos que van a participar en las funciones autónomas. O sea, de aquí van a salir neuronas a inervar, por ejemplo, la piel para que transpire, o para que haya una vasodilatación periférica, o o hay una piloerección, por ejemplo, que separe los pelos de la piel, entre otras miles de funciones. Y por anterior vamos a tener núcleos que van a ser principalmente motores, que están asociados a la lámina 9 de Rexe, que son núcleos que van a permitir salir axones a inervar, ya sea principalmente musculatura de tipo esquelética. La musculatura lisa va a estar inervada a través de estas columnas intermedio laterales. Acá solamente vamos a inervar musculatura esquelética, o sea, musculatura voluntaria. Esta es la otra división, disculpen si retrocedo. Estos mismos núcleos también los podemos ordenar de forma más general, y lo ordenamos en esta imagen, donde podríamos llamar como núcleos sensitivos somáticos. Sensitivo somático significa que es la información generalizada del cuerpo, principalmente de la piel, donde yo puedo captar presión, estiramiento, vibración, dolor, temperatura. Todo ese tipo de sensaciones que uno adquiere desde el exterior están llegando a este sector. Mientras que hacia anterior va a ir una acumulación de núcleos que se llaman núcleos sensitivos viscerales, que es donde yo voy a recibir la información de mis vísceras. O sea, de ahí entra la información del dolor de estómago, del dolor de intestino. Por ejemplo, en el caso del dolor menstrual, ingresa por ahí cuando hay dolor menstrual. En, no sé, cualquier tipo de dolor interno, un infarto, van a ingresar a través de estos núcleos sensitivos viscerales. Después tenemos unos núcleos eferentes autonómicos, que van a ser los que van a permitir que haya piloerección, que haya secreción sebácea en la piel, que haya secreción de sudor, la motilidad de los intestinos, por ejemplo, y de una gran cantidad de órganos que tienen motilidad, su musculatura lisa, para inervar de forma involuntaria esa estructura. Por eso se llaman autonómicos, porque en el fondo son los que se mandan solos. Y por último, en la parte más anterior, como lo había explicado anteriormente, tenemos núcleos motores somáticos, que son señales eferentes que van principalmente a la región de los músculos esqueléticos. ¿Por qué acá considera señal eferente músculo y glándula? Porque está considerando el núcleo de acá, por si acaso. Por eso dice glándula, porque los núcleos eferentes autonómicos son los que inervan la glándula, mientras los núcleos motores somáticos son los que inervan los músculos. ¿Qué tipo de músculo? El músculo esquelético. Y fíjense acá que la sustancia gris se ordena de la siguiente manera. Aquí tenemos la región cervical. Entonces tenemos todos los núcleos que habíamos comentado antes, sustancia gelatinosa, ¿cierto? El núcleo propio, núcleos intermedios, y aquí están los núcleos somáticos para ir a movilizar, por ejemplo,
lo que es el miembro superior, donde tenemos núcleos que van a ser laterales y otros mediales. ¿Y por qué están divididos en laterales y mediales? Porque fíjense, para ir a inervar la zona del cuello, los axones salen de la región más medial, y así sucesivamente hasta llegar a distal. Se van lateralizando en esta hasta anterior. Entonces, lo que es de esqueleto axial va más al centro, cuello, y lo que es de esqueleto apendicular se va alejando en el asta anterior. Entonces, aquí están los núcleos para inervar el hombro. Aquí encontramos un núcleo que solamente está en los segmentos cervicales C3, C4 y C5, que da origen a un nervio que se llama el frénico, que es el que inerva al diafragma. Esto no está en toda la médula, esto está solo en los segmentos medulares C3, C4 y C5. Brazo, antebrazo y mano. O sea, aquí van a salir los axones para ir a inervar la mano. En la región torácica, que antes se llamaba región dorsal, hoy día se llama torácica, vuelve a tener los núcleos marginales, la sustancia gelatinosa, núcleo propio, ¿cierto? Aparece un núcleo dorsal, que es conocido como dorsal de Clark, y aquí aparece un asta, que tiene los núcleos intermedios laterales, que son los que van a inervar de forma autonómica a ciertas estructuras. Y hacia anterior vamos a tener los nervios, perdón, los núcleos donde van a salir la inervación de los músculos intercostales, por ejemplo, como bien dice acá. Y acá está el sistema vegetativo toracolumbar. ¿Por qué se llama toracolumbar? Porque acuérdense que el sistema vegetativo iba de T1 a L3. Por eso se llama sistema vegetativo toracolumbar. Y en la región sacra, o lumbosacra, que es la que va a estar preocupada de inervar al miembro inferior, fíjense que los núcleos anteriores también se dividen de una forma muy especial. Los núcleos que van de medial hacia lateral van a tener la misma distribución que ocurre arriba. Empezaban con el cuello, hombro, diafragma y llegan hasta la mano. Acá pasa lo mismo. Empezamos desde proximal a distal, cadera, muslo, pierna, pie. O sea, los axones, por ejemplo, para mover el muslo van a salir de este sector y va a salir el nervio raquídeo a inervar el muslo. Los que inervan cadera van a salir de acá, los que inervan pie de acá y los que inervan el pie acá. Entonces depende, si yo tengo una lesión más medial, es probable que tenga problemas con el movimiento de la cadera. Si tengo una lesión más lateral, voy a tener problemas con los movimientos del pie. A eso se refiere este tipo de topografía. Y este en el fondo es un resumen de las láminas de Rexe, que son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 7, 8, la 9 se divide, que son los núcleos motores, y el 10. Y acá en el lado contrario vamos a encontrar los núcleos marginales, la distribución de la sustancia gelatinosa, y fíjate que la van asociando a las láminas de Rexe. Vamos a encontrar el núcleo propio, el núcleo dorsal de Clark, núcleos basales laterales, núcleo de la columna intermedio lateral, que van a permitir inervar principalmente de tipo autonómico, y hacia anterior tenemos los núcleos de todos los músculos que inerva el cuerpo de forma somática o voluntaria. Desde medial, más asociado al esqueleto axial, por eso habla de cuello y tronco, y hacia lateral va más asociado al esqueleto apendicular, dependiendo del nivel del segmento medular que me encuentre. Aquí un resumen que hice hace poco tiempo de cómo se distribuyen los núcleos internos de la médula espinal. Por ejemplo, la sustancia gelatinosa y el núcleo propio están a lo largo de toda la médula espinal. Eso es lo que está refiriendo acá. Los núcleos motores mediales, podemos ver que el número 8 está a lo largo de todo el segmento, los segmentos medulares, mientras que los laterales está solamente en los engrosamientos. Está aquí y está acá. ¿Por qué? Porque los laterales tenían relación con la inervación del miembro inferior y relación con el miembro superior. El núcleo frénico, por ejemplo, que es el número 11, está solamente en los segmentos de C3, C4, C5. Y así sucesivamente hay distintos núcleos que van a estar unos a lo largo de toda la médula y otros que van a ir en ciertos segmentos. Por ejemplo, el núcleo dorsal está solamente desde C8 hasta L3.
mientras que los núcleos reticulares están de T1 a L3. Los núcleos intermedios laterales y autonómicos van de T1 a L3, L2, que son los del sistema nervioso autónomo. Entonces aquí podemos ir viendo que hay distintas, los núcleos internos de la médula están en distintos niveles. Algunos no están en todos los niveles. Aquí vamos a ver la configuración interna ahora de la sustancia blanca, o sea, lo que está alrededor de la sustancia gris. Ya habíamos hablado de que existía un cordón blanco anterior que se daba entre el surco anterolateral y la fisura media anterior. Teníamos un cordón blanco lateral, que iba entre el surco anterolateral y el surco posterolateral. Y teníamos un cordón blanco posterior que iba entre el surco medio posterior y el surco posterolateral. Entonces aquí vemos distintos niveles de la sustancia blanca, donde por ejemplo en la región más inferior vamos a tener solo el fascículo grácil, pero ya a la altura de la región torácica se empieza a sumar otro fascículo, principalmente desde C6 hacia arriba, perdón, de T6 hacia arriba, T6 hacia arriba, aparece otro fascículo, que es el fascículo cuneiforme. Entonces el fascículo grácil viene desde la región sacra y el fascículo cuneiforme se suma a la altura de la vértebra, perdón, no de la vértebra, sino del segmento medular T6. Entonces aquí vemos cómo se van sumando axones, llevando información para ir a formar estos fascículos. Por eso el fascículo grácil está solo abajo, porque es la información que viene principalmente del miembro inferior. Mientras que desde T6 hacia arriba empieza a tomar información del tronco y también del miembro superior, y ahí termina formando el fascículo cuneiforme. Como pueden ver, en la región sacra no está el fascículo cuneiforme, está solo el grácil. En la región media lumbar empiezan a aparecer fibras de los ganglios lumbares y del sacro. Y aquí ya se divide en fascículo cuneiforme y grácil. En la médula espinal, la sustancia blanca tiene distintas vías. Unas vías que van a ser las ascendentes, que acá están graficadas de color celeste, y unas vías descendentes que están graficadas de color rojo. Y hay fibras que pasan en ambas direcciones, que son fibras de asociación. Suben y bajan, van en ambas direcciones. Lo que está en azul es principalmente información que ingresa hacia la médula espinal. Y aquí podemos diferenciar, por ejemplo, un sistema que se llama el sistema anterolateral, que es el que está aquí. Aquí ingresa todas las sensaciones de dolor, de temperatura, van por aquí subiendo. Pero ¿cómo pasa eso? Ingresa la información del dolor por acá, sinapta con una neurona y se va a este segmento o a este sector de la sustancia blanca y de ahí asciende, se va hacia el resto de las estructuras superiores, como tronco encefálico y cerebro. Acá vamos a tener tracto espinocerebeloso posterior, tracto espinocerebeloso anterior, que tienen que ver con la propiocepción, pero una propiocepción más inconsciente. Mientras que el fascículo grácil y cuneiforme tienen que ver más con el tacto fino. Por ejemplo, discriminación de 2 puntos. Si tú te pinchas 2 agujas en la punta de tu dedo, vas a diferenciar que son 2 agujas, por muy cerca que estén. Mientras que si lo haces en la espalda, tú tienes que pinchar con una separación de más de 4 centímetros para sentir 2 agujas, pero si tú pinchas con una separación de 2 centímetros, vas a sentir como que fuera una pura aguja. Entonces ese tacto no es tan fino como el de las manos. Entonces por acá sube el tacto fino, como también sube la propiocepción consciente, en la que yo me doy cuenta de mi posición del cuerpo. Y también sube la información vibratoria. Cuando hay una vibración en la superficie de la piel, sube por este fascículo. Mientras que al lado contrario están graficados los descendentes, o sea, los que llevan información hacia abajo y salen de la médula. Obviamente estos núcleos, estos fascículos,
están tanto al lado de acá como al lado de acá. Lo que pasa es que aquí por temas pedagógicos se graficaron en un solo lado. Pero el tracto córtico espinal lateral, por ejemplo, está también acá. Este tracto córtico espinal lleva principalmente las fibras o axones para inervar el músculo esquelético. Entonces, por ejemplo, viene bajando la información, llega aquí un axón y se va a la sustancia gris, se conecta con otra neurona y después sale la información y inervar el músculo esquelético. El tracto rubroespinal, bulbo retículo espinal, vestíbulo espinal, el ponto retículo espinal, el tecto espinal, todo esto van a permitir participar en la coordinación de este tracto, que es el córtico espinal, para que el movimiento sea lo más preciso posible. Y el tracto córtico espinal anterior va a llevar la misma información que el tracto córtico espinal lateral, inervar musculatura, ¿cierto? Esquelética. Todo el resto de las vías descendentes van a ayudar a coordinar el movimiento de estos dos córticos espinales que van descendiendo. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a ver con el dolor. Ingresa información del dolor y la temperatura, ingresa por el asta posterior, y fíjense que se une con varias neuronas. Por ejemplo, estoy en la cocina, estoy cocinando, y de repente, sin querer, paso a llevar algo que estaba muy caliente, y lo toqué y retiré. Eso se va por una vía que es un arco reflejo. Entonces esa vía siente el dolor, y al tiro manda una señal a los músculos esqueléticos para retirar. Y eso es un arco reflejo. Eso va por una vía sumamente rápida, porque tengo que retirar rápidamente. Pero hay otra vía del dolor que es lenta, que fíjense que sinapta cruza al lado contrario y se va a una vía ascendente, que es conocida como el sistema anterolateral, que era el que habíamos visto acá. Y de aquí sube hacia los centros superiores. Y ahí es cuando viene, oh, me quemé. En el fondo pasa eso. Ahí recién es cuando se hace consciente que te quemaste. Pero lo primero que hubo fue retirar el miembro, ¿cierto?, del punto de dolor que había. Por ejemplo, con el tacto y la presión. Está el tacto fino, que ingresa directamente hasta los fascículos grácil o cuneiformes. Mientras que hay otro tacto y presión, que también va conectada por la vía refleja, porque si a mí me presionan y esto me causa dolor, retiro. O cruza hacia el lado contrario y sube también por el sistema anterolateral, que es como el tacto burdo, el tacto más bien no fino. Y así sucesivamente con todos los fascículos. Por ejemplo, acá, si tú puedes ver el inconsciente, desciende, se une con una neurona en la región posterior, en el asta posterior, y se va al tracto espinocerebeloso posterior. Eso es la propiocepción inconsciente. Y la consciente se va directamente nuevamente a los fascículos grácil y cuneiforme para llevar la información. Entonces, eso es lo que realmente ocurre con la formación de las vías ascendente y descendente. En el fondo está diciendo que las neuronas se están trasladando a través de estas vías. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una vía consciente, donde yo recibo información. Por ejemplo, aquí hablamos de la conducción de la sensibilidad epicrítica, que está en color azul, que es la vía del tacto, y sirve para diferenciar de forma exacta el tacto y la presión. O sea, yo digo, me está presionando el pulgar por ventral y dorsal. Lo puedo identificar. Por eso significa sensibilidad epicrítica, la que yo puedo identificar. Y aquí está en azul. Entonces, aquí hay un axón que está recibiendo información desde la piel, ingresa por la raíz posterior, asciende,
hace contacto con otras neuronas, principalmente a la altura del bulbo, después llega al tálamo que está en la región del diencéfalo y ahí llega la corteza. Y aquí yo recién digo, me están tocando en dos partes distintas, lo logro captar, por eso es consciente. Y por otro lado, está la eso. Y la protopática es más bien una vía, que es la que está en verde, que es la vía del dolor. Entonces, esta sirve para la sensibilidad dolorosa, térmica y general de la presión. En el fondo no discrimina tanto, sino que más bien lleva el dolor. Entonces, esta vía capta el dolor, ingresa por la raíz dorsal, sinapta con una neurona, esta neurona cruza, o sea, se va por la vía contralateral, siento en el lado izquierdo, y se va por el lado derecho. Entonces, cruzo hacia el lado contrario, sube hasta el tálamo y del tálamo a la corteza. Entonces podemos hablar de que estas vías son vías de 3 neuronas. ¿Por qué? Una, que es la que recibe la información. Dos, que es la que lleva la información hasta el tálamo. Y tres, que es la que sale del tálamo hacia la corteza. Lo mismo pasa con esto. Una, que llega hasta los núcleos que están en el bulbo. Dos, de ahí al tálamo. Y tres, a la corteza. Las vías inconscientes son vías que no van a llegar directamente al cerebro. No llegan directamente al cerebro. Y aquí estamos hablando de las vías espinocerebelosas, tanto la anterior como la posterior. Y como pueden ver, es información más bien propioceptiva, tanto de la piel como del músculo, que ingresa nuevamente por la raíz posterior, algunas cruzan, como ocurre con el tracto espinocerebeloso anterior, y van al cerebelo. Por eso se llaman espinocerebeloso, de la médula espinal al cerebro. Y hay otras vías que no cruzan, como por ejemplo la del tracto del espino cerebeloso posterior, sino que se va por el mismo lado de forma ipsilateral y también lleva información al cerebelo. Y esto permite que me ingrese información para que el sistema nervioso central coordine y tenga una buena respuesta. ¿Me explico? Por ejemplo, asociado al deporte. Cuando una persona está aprendiendo a hacer un deporte, esto es muy consciente. Tienes que poner la raqueta de esta forma, la muñeca de esta otra forma, y el profe te está enseñando cada una de las posiciones que tienes que tomar. Y esto es muy consciente. Pero cuando ya aprendes a jugar, uno empieza a ocupar estas vías, que son las vías inconscientes que llegan solo hasta el cerebelo y no hasta el cerebro. Y eso automatiza el movimiento. Y también están las vías piramidales o extrapiramidales. Esta vía toma el nombre de piramidal porque viene desde la corteza, es una vía eferente, y salen principalmente sus neuronas, tienen su soma como forma de pirámide bien grande, por eso se llama vía piramidal. Esa vía piramidal desciende, tiene múltiples conexiones, continúa hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, y contacta con una neurona y sale esa segunda neurona a inervar el músculo. Entonces podríamos hablar que una vía principalmente de dos neuronas, independientemente que hay muchas conexiones acá, que son conexiones que van llegando para coordinar el movimiento que va por esta ruta. Por ejemplo, acá tenemos la vía corticoespinal o piramidal, puede ser nombrada de las dos formas, en la cual hay una vía que sale hacia el lado contrario y hay otra que sigue derecho. En este nivel hay una decusación, un cruce de vía. Por eso que mi lado derecho del cerebro controla mi lado izquierdo y mi lado izquierdo del cerebro controla mi lado derecho. Y desde ahí sale la información al músculo esquelético. Por eso cuando yo tengo un accidente cerebrovascular en un lado del cerebro, se afecta al lado contrario. Porque aquí en este sector las vías se cruzan. Y tenemos distintos tipos de reflejos dentro de la médula espinal. Por ejemplo, el reflejo miotático. El músculo tiene la capacidad de contraerse y de desactivarse, por decirlo de alguna manera. Entonces el músculo cuando tiene un estiramiento muy, muy energético, se estiró mucho el músculo, hay unos sensores como especie de como un, ¿cómo lo digo? A ver, es la especie de un resorte, como la especie de un resorte que capta la información
la llevan hacia la médula espinal y hay dos situaciones, que suba a llevar información, ¿cierto?, hacia el cerebro, y otra que genera el reflejo que este músculo donde se estiró mucho se vuelva a contraer para no dañarlo. Porque si un músculo se estira mucho puede romper la fibra. Entonces cuando se está estirando mucho, esto lo sensa y el músculo se contrae y ahí el músculo no sufre daño. Y esto es lo que se conoce como el reflejo miotático. También está el reflejo nociceptivo, el que expliqué delante. Ingresa información dolorosa, me quemé el dedo, lleva la información inmediatamente a los músculos flexores, ya sea el miembro inferior o el miembro superior, y retiro del punto de contacto que tengo. Estaba la plancha prendida, no me di cuenta, me giro y me quemo el antebrazo. Lo primero que voy a hacer retirar. Eso es lo que se llama el reflejo nociceptivo. Y se da por una vía refleja entre la sensación del dolor y la ejecución a través de los nervios motores. También hay una vía o un reflejo que se llama extensor cruzado, que por ejemplo voy caminando a pie pelado por la playa y me pincho la planta con una conchita filúa y eso me causó un dolor. El miembro donde yo recibí el dolor se va a flectar y va a pasar una señal al lado contrario donde el otro miembro, en vez de flectar, se va a extender. Y eso es es un reflejo automático que se produce para yo sacar el pie desde el punto o la fuente que me está causando dolor. Entonces aquí la información no solo pasa hacia el músculo del mismo lado, sino que también cruza, por eso se llama extensor cruzado, porque va a ir a extenderlo del otro miembro. Mientras que acá yo retiro, acá yo extiendo. ¿Y por qué hay una vía para los músculos extensores y otro para los músculos flexores? Porque si acá estoy extendiendo, acá tengo que inhibir los flexores. Y si acá estoy flectando, tengo que inhibir los extensores. Por eso que salen tanto para los extensores como los flexores. Y el reflejo abdominal es un reflejo que más bien principalmente pasa porque yo hago un cierto rasguño o cariño en el abdomen y eso conlleva que se contraigan los músculos por un reflejo cutáneo y me tiendo como a extender o también puede ser a flectar el tronco dependiendo en el punto que yo estimule. También podemos encontrar lesiones de la médula, de la médula espinal. Hay distintos tipos de lesiones, por ejemplo, el síndrome de los cordones posteriores. Aquí, si yo me lesiono en este sector de la médula, dependiendo del segmento medular, voy a perder el tacto fino, por ejemplo, o la vibración, o la propiocepción consciente. Si yo me lesiono de esta forma, que generalmente estas son lesiones vasculares, voy a lesionar el corticoespinal, por ejemplo, que es la información que sale para mover los músculos. O sea, voy a perder movilidad y voy a perder propiocepción inconsciente y tampoco voy a captar el dolor, porque aquí va en la zona del dolor. Como bien dice ahí, mira, tracto espinotalámico lateral, dolor y temperatura. Acá, ¿cierto? La vía del dolor, voy a perder el dolor de esos segmentos, o la sensación de esos segmentos. O también puede haber un síndrome medular central, que también puedo tener lesionado no solo la sustancia blanca, sino que también la sustancia gris. Y el síndrome de Brown-Séquard, que es una hemisección de la médula, también me va a llevar lesiones de un lado y del lado contrario, ya que hay fibras que se van cruzando. Entonces hay distintos tipos de lesiones en la médula espinal. Por ejemplo, aquí vemos la inervación cutánea alterada, en la lesión de los nervios espinales individuales muy frecuentemente afectados. Esto puede darse principalmente por una hernia. Acá vemos lesión de las vías del cordón posterior derecho a la altura del 11º segmento torácico. O sea, me lesioné la vía y perdí la información que ingresa de todo este sector, la perdí. Parálisis por síndrome medular transverso completo. Aquí estamos hablando de que la médula fue completamente diseccionada. Yo corté la médula de forma transversal completa. Y aquí pierdo información total de ambos miembros. O está la parálisis homolateral de Brown-Séquard, que era la de acá arriba. Y como ustedes se fijan, al diseccionarme al lado derecho, pierdo movilidad del miembro derecho, pero no del izquierdo. Así que depende de
el nivel en cual yo me lesione. Pero voy a perder, por ejemplo, sensibilidad en el lado izquierdo, pero mis órdenes motoras van a estar indemnes. O sea, voy a poder movilizar el miembro, pero mis sensaciones van a estar un poco complejas. En cambio, en el lado derecho, tan compleja tanto las sensaciones como la musculatura afectada. Entonces, hay distintos tipos de lesiones que se puedan producir en la médula espinal. ¿Y cómo yo conozco estas lesiones? Conociendo bien las vías medulares. También es importante destacar que, como bien dije al principio, habían plexos, que después los vamos a ver con más detalle. Está el plexo cervical, que va desde el primer segmento medular al cuarto. Está el plexo braquial, que va desde el quinto al primero torácico, que es el que está representado acá. El plexo cervical está representado acá. Después salen los nervios intercostales, y después en la región más inferior, del E1 al E4, me encuentro con el plexo lumbar, que es el amarillo claro, y del E4 a S5 o S4 me encuentro con el plexo sacro, que a veces los dos lo mencionan como uno solo, que es el plexo lumbosacro, que es lo que comento acá. Y por otro lado, vamos a tener plexos nerviosos que van a ser viscerales, como el plexo, por ejemplo, cardíaco, que viene a llevar al corazón, plexos pulmonares, que van a ir a inervar a la región de los bronquios y los pulmones, y así sucesivamente para inervar distintas estructuras internas. Entonces vamos a tener un plexo somático que van a movilizar de forma voluntaria musculatura, y voy a recibir información, principalmente información sensorial en mi piel, mientras que hay unos plexos que son autonómicos o viscerales, que estos plexos yo no los puedo manejar, sino que es parte del sistema nervioso autónomo, que es el que vemos acá. El sistema nervioso autónomo en la médula está asociado en dos segmentos principales. Uno que va de T1 a L3, que principalmente es el sistema simpático, y otro que va a nivel sacro, S2, S3, S4, que va a inervar las vísceras pélvicas. Entonces, todas estas vísceras que están representadas en este sector, no las puedo mandar yo, sino que se comandan a través de un piloto automático, que es el sistema nervioso autónomo. No voy a entrar en más detalle en este sistema, porque lo vamos a ver, vamos a tener una clase completa para analizarlo. Y creo que es una de las clases más importantes, porque como futuros enfermeras y enfermeros, ustedes van a tener que aprender a identificar qué paciente está más o menos grave en alguna vez en urgencia, en otras situaciones. Y es importante conocer el sistema nervioso autónomo para saber qué es lo que está indicando la persona, sin que la persona hable, sino que tú solamente teniendo el ojo clínico te das cuenta de lo que la persona podría estar sufriendo. Y eso gracias a entender muy bien este sistema. También tenemos la inervación de la médula espinal. Como pueden ver, hay una arteria gigante que va bajando en el tórax hacia el abdomen, que es la aorta, y de aquí salen las arterias intercostales. Y estas arterias intercostales son las que le van a dar inervación al nervio espinal, a los fascículos, ¿cierto? O bueno, mejor dicho, a la raíz anterior y posterior, y a las ramilletes radiculares que van a entrar o van a salir de la médula. Tenemos una arteria espinal anterior y dos posteriores. Y eso es lo que se va a encargar de irrigar la región de la médula. Como pueden ver, hay varias arterias intercostales ingresando para ir a inervar, perdón, para a irrigar la médula espinal. También desde la región más superior se forma la arteria espinal anterior, que desciende por toda la médula espinal y va recibiendo contribuciones, perdón, de la arteria intercostales. Pero ¿cuál es principalmente la arteria que irriga la médula? Principalmente son la espinal anterior y las dos espinales posteriores, una derecha y una izquierda. Esos son los que más me interesan. Y también vamos a tener un plexo venoso, que son los que permiten de alguna forma tomar la sangre que ingresó a la médula para llevarla de nuevo al sistema sanguíneo, donde hay un plexo venoso que se llama el plexo venoso vertebral interno, que va, como pueden ver, por fuera de la dura madre, como se ve acá. Y también hay vena espinal anterior y venas espinales
posteriores, que son en el fondo venas satélites, o sea, son venas que van al ladito de las arterias. Entonces tiene la misma drenaje, muy similar, por las mismas venas. Si la arteria se llama espinal anterior, va a haber una vena espinal anterior. Si habían venas espinales posteriores, perdón, arterias espinales posteriores, van a haber venas espinales posteriores. Y va a haber un plexo por fuera de la dura madre que se llama el plexo venoso vertebral interno. Eso sería médula. Así que la próxima clase estaríamos viendo tronco encefálico, cerebelo y nervios craneales. Y si tienen alguna duda la resolvemos de inmediato.